regresamos, recordamos la etiqueta de hoy, análisis político. Bueno, y siguen llegando mensajes. Sí. Por ejemplo, Aníbal Gómez dice, Fidel tomó el gobierno de Cuba en un momento de floreciente crecimiento económico y lo dejó en ruinas. Ese es un tema y un planteamiento bien pertinente a la luz de los... Por aquí hay un mensaje que dice, Germán se hace el soviético cuando critica al gobierno. No, lo que somos es objetivos. Y aquí, bueno, sí, hagan una introspección y verán los tres por qué no hay comunismo ni socialismo. A ustedes les gusta vivir bien como a todos, lo dice Jesús Hidalgo. Luis Eduardo dice por aquí, ¿cómo dicen que el modelo de Cuba es un modelo fracasado si es un país con un bloqueo económico y no hay analfabetismo? En cambio, Walid Farage dice, como toda revolución idealista solo trae miseria, dolor a los pueblos, enriquece y da poder a unos pocos, anarquía total. Bueno, hay un mensaje que dice de los mazazos, dice, ¿qué opinan de las reacciones de Henry Ramos Ayud ante la muerte de Fidel Castro? Bueno, eso está aparentado con la propia manera como la MUD redactó su comunicado. Pues yo, por ejemplo, creo que uno debe criticar, yo por lo menos critico el modelo, incluso también puedo criticar una manera de gobernar. Ahora ya, digamos, meterme en los temas ya personales, no entro en eso, ¿no? Bueno, Luis Eduardo dice que no, no figura entre los países con desnutrición y niños de la calle, entre las otras carencias que en otros países tenemos, dice Luis Eduardo de Cuba. Aquí dice Carlos León, buen programa, quería saber qué opinan los tres sobre el video del hijo de Fidel que está en las redes. Yo no sé si ese es el hijo de Fidel de verdad, vi un video de una persona insultando allí, pero insultando a los opositores, pero si ese es el hijo de Fidel no estoy de acuerdo con que nadie insulte a nadie. Por aquí, Fidel sabía que Venezuela era el punto clave para conquistar América Latina para expandir el marxismo, dice Víctor Argenis, ¿no? Bueno, fíjate que en los años 60, perdón, Manuel Felipe, rapidito, el Partido Comunista de Venezuela, cuando decide no continuar con la lucha armada, pues rompe, 66 rompe relaciones prácticamente con el Partido Comunista Cubano. Y además era un partido muy independiente en ese momento. Relaciones. Incluso el representante en Cuba era Germán Layret, y Germán Layret tiene incluso un enfrentamiento público a través de los medios con Fidel Castro, muy duro. Y Fidel con él. Bueno, claro, los dos, pero en términos muy duros, ¿no? Bueno, Eduardo dice, el gobierno decretó luto nacional porque reconocen a Fidel Castro como una especie de, reconocen como un presidente de Venezuela. Aquí dice, no entiendo el pueblo cubano en esa miseria en que viven con esos dictadores en vez de llorar de felicidad, dice Mick López. Bueno, tiene que ver con las reacciones. Yo creo que hay mucha reacción pasional frente a la muerte de Fidel, pasional en un sentido u en otro, y eso es respetable, ¿no? Edgar Pacheco nos dice, tengo 18 años actualmente y quisiera saber con más detalles qué pasó con el intento de invasión de Cuba a Machurucuto. ¿Tú puedes hablar de eso? Hubo tres intentos. Primero fue el lote de armas que llegaron por la península de Paraguaná, la Operación Caimán el año 63, que era un lote de armas que venían para la llamada Operación Caracas en las elecciones de ese año. Cuando ganó Leoni, ¿no? Claro, cuando ganó Leoni, que en esas elecciones el Partido Comunista y el MIR habían llamado la atención. Sí. Entonces, con las armas esas que se perdieron y fueron decomisadas, se llegaron de Cuba. Después hubo una invasión. ¿Por Machurucuto? No, primero fue por Chichiriviche, en las costas de Falcón, donde vino Ochoa, el famoso comandante, llegaron y estuvieron con Douglas Bravo un tiempo en las montañas de Falcón. Y después fue con el tiempo la invasión de Machurucuto, donde ya con el MIR, donde vinieron Héctor Pérez Marcano, Moisés Moleiro, Ortiz Bucarán como representantes del MIR, y vinieron algunos oficiales cubanos. Fueron tres invasiones de ese tipo. ¿No? Que era también en una de estas invasiones, ¿no? No, el desembarco de armas creo que lo detuvieron. Bueno, seguramente, pero el desembarco de armas fue en la península de Paraguaná. Aquí dice Gerardo Yersi, el fin es exportar ideologías e imponerlas a la fuerza para someter a un pueblo a la pobreza y sumisión. Hay otro comentario por aquí. Entiendan los tres que los cuatro fueron, bueno, yo esta palabra no la voy a repetir aquí. Excelente este programa, se me pasó por aquí. Mi respeto, pero hablar de Fidel es algo banal. Bueno, hay otros comentarios. Si van a hablar de Fidel, hablen sobre la invasión a Venezuela y todo el gobierno. Son traidores a la patria, dice José Castro. Bueno, Efraín José dice, fui a Cuba hace 2 años y lo que allí vi es muy parecido a lo que ocurre actualmente en Venezuela. Y Alejandro Ferraz dice, el tema no es del todo Fidel, sino la continuidad del poder no democrático de Cuba, sino sustitutivo. Acá será igual.
Son cosas para el debate, pues yo creo que son importantes. Yo creo que son expresiones importantes. Sí. Ahora, también Jesús en Villegas dice, desde el punto de vista económico, como Cuba bloqueada tiene mejores indicadores económicos que los nuestros, dice, claro, por los indicadores que reflejan crecimiento de la economía cubana. Pero eso es otro tema, ¿no? Pedro A. dice, Cuba y los tipos de cambio, peso, CUC y dólar, simples coincidencias en nuestra economía. Duende Drupi dice, no es un bloqueo, es un embargo, lean carta de la ONU y verán que definición de bloqueo no tiene nada que ver con Cuba. Y Luis Carlos dice, si el socialismo y el capitalismo no sirven, ¿cuál es la alternativa? Así, aquí tema para el debate. Sube la que el SEBIN se lleva detenido al doctor Müller por recibir insumos para salvar vidas en el Magallanes de Cate. Bueno, tiene que ver con los temas de política interna, pero también tiene que ver con los problemas de intolerancia. Claro, pero un poco el tema tiene que ver también con un modelo político. Conversación era si tiene la muerte de Fidel Castro, con todo lo que hemos hablado, y tomando en cuenta que desde hacía 10 años Fidel Castro prácticamente había pasado a retiro por razones de salud, podría tener alguna influencia o algún efecto en Venezuela, no porque lo tuviera en el mundo entero, en otros países, sino porque en Venezuela se da una alianza o una identificación creciente entre el gobierno venezolano y el gobierno cubano en ciertas áreas, aunque es imposible extrapolar un proceso histórico de un país a otro, sino simplemente, por ejemplo, en este caso, la ayuda venezolana en materia energética, la negociación venezolana y la ayuda de Cuba exportando, digamos, talento de alguna manera en materia educativa, y salud, pero también salud y luego el deporte, que siempre se hizo. Siempre se hizo con el gobierno de Luis Herrera incluso. Claro, siempre se hizo, pero también aquí lo que llamó la atención, y hay denuncias muy importantes sobre eso, fue la injerencia también de los servicios de inteligencia cubanos en Venezuela y la influencia en el asesoramiento de las Fuerzas Armadas. Pero Manuel Felipe, si hablamos de eso, de la influencia, ¿qué presencia más fuerte tenemos aquí de todos los cuerpos de seguridad del mundo? ¿Y qué influencia había en Venezuela de los cuerpos de seguridad de la CIA y asesoramiento? Ninguna es buena. Ninguna es buena. Yo creo que ninguna debe existir, ninguna injerencia en los asuntos internos de Venezuela. Pero lo que llama la atención justamente y lo que es objeto de atención, de debate, de crítica en el mundo, es ese tipo de parentesco. Pero fíjate que ya existió en el caso, por ejemplo, de Cuba en su momento con la revolución sandinista, ¿no? Pero era otra cosa en el clima. Existió también con otros gobiernos del Caribe, el caso de Jamaica con Manley, y ocurrió también en Granada cuando la famosa invasión comenzó. Ellos estaban construyendo el aeropuerto. Entonces también tiene mucho que ver con lo que es la estrategia diplomática de Cuba, lo que ha sido hasta ahora, ¿no? Me gustaría una cosita breve para por lo menos finalizar mi participación, y tiene que ver con qué va a pasar, cuál es la influencia. Bueno, depende mucho de lo que pase en Cuba con el cambio generacional. Raúl ha dicho que va a estar hasta el año que viene, entiendo. Claro. Y ahí eso implicará Raúl Castro. Y eso implicará, por supuesto, cambios. Veremos con qué viene la nueva dirigencia cubana. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos, con la llegada de Trump al poder? ¿Hasta qué punto las relaciones entre Cuba y Estados Unidos van a continuar en el proceso de normalización o va a haber un retroceso? Todo eso va a marcar inevitablemente, bueno, lo que puede pasar con Venezuela también. O sea, yo creo que obviamente la influencia de Cuba en Venezuela sigue siendo muy importante y seguramente en los próximos años lo será mientras Nicolás Maduro esté en el gobierno. O sea, mientras esté este gobierno, así será. Creo que no va a disminuir, pero depende mucho de lo que va a pasar en la relación entre Cuba y Estados Unidos. Y los cambios son indetenibles. Yo creo que la fuerza de los cambios nos va a llevar a ver nuevos escenarios, permanentemente. Y evidentemente que la presencia cubana va a estar igualmente presente también en todo el continente, de acuerdo a los cambios que se van a dar ahí con toda seguridad. Bueno, pero también seguramente habrá mucha influencia de lo que pasa en América Latina en el propio desarrollo de Cuba, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos. Pero tenemos que irnos, si no, corremos el riesgo de quedarnos. Como siempre, pues los invitamos para el próximo jueves al análisis político y les recordamos que en Globovisión nos vemos todos. Ahora quédense con la emisión estelar de... Y nos vemos el próximo jueves a la misma hora.